Cuando pensamos en las historias de los X-Men a lo largo de los años, rescatar los primeros ejemplares del equipo es irrevocable, pero generalmente la gente tiende a dirigir su atención a la alineación del Homo Superior presentada a partir del legendario Giant Size X-Men y las posteriores etapas de Chris Claremont como artífice de la serie. Pero ¿por qué la etapa intermedia entre la fundación de la escuela de Charles Xavier para jóvenes talentos y la formación de la segunda Génesis está tan relegada a un plano casi inaccesible, perdido entre el polvo de las bibliotecas especializadas? ¿Qué tiene que la haga tan discreta? Si es que lo fue. ¿Y qué elementos fallaron? ¿Cuáles podríamos rescatar y qué recursos serían clave para el futuro éxito de la serie? En este vídeo nuestra labor de investigación se hace eco del halago con que uno de vosotros nos obsequió una vez. Hoy haremos de arqueólogos del cómic para desentrañar los misterios de una etapa escondida. Hoy desenterraremos los cómics de la Patrulla X, que relatan las hazañas de una generación perdida. Si por algo destaca la primera génesis de los mutantes del universo Marvel, es por establecer los elementos fundacionales de lo que más de una década más tarde comenzaría a atisbarse como uno de los mayores títulos de la industria del cómic. Las historias de The X-Men que Stan Lee y Jack Kirby habían desarrollado a partir de 1963 mostraban a un grupo de adolescentes mutantes que ya no solo combatían a la hermandad de los mutantes diabólicos, otro grupo de inadaptados maléficos liderados por Magneto, sino que ahora estaban expuestos a una sociedad que los repudiaba e incluso los perseguía. El ciudadano de a pie temía al recientemente descubierto Homo Superior y ciertos sectores del gobierno buscaban erradicar a los mutantes. Bolívar Trask y sus peligrosos centinelas habían comenzado la mayor alegoría de segregación y racismo que la industria del cómic hubiera visto jamás. Pero las revistas no vendían, y tanto Stan como Jack habían dejado la colección en manos del debutante Roy Thomas y Werner Roth, quienes decidieron modificar el tono de la serie en base a los designios del editor jefe, Martin Goodman, cuyas propuestas parecieron llevar a los mutantes por el rumbo equivocado. El encargo original de Goodman fue el de realizar una serie similar a Los Cuatro Fantásticos, con un enfoque juvenil, algo a lo que Stan y Jack habían hecho relativamente oídos sordos. El mismo mes que debutó La Patrulla se lanzó el primer ejemplar de Los Vengadores, y estas dos colecciones no podrían haber tenido un desempeño comercial más antagónico. Afirmar que la serie de los mutantes apenas vendía era una realidad, pues a diferencia del resto de colecciones mensuales, esta se mantenía con una distribución bimensual. Las semillas plantadas por Stan y Jack pronto parecieron haber desaparecido por completo, tras una serie de aventuras de tono más ligero, fantástico y desenfadado que antes. Ahora, incluso los repudiados mutantes salían de noche sin ningún temor a ser incriminados o apartados por el Homo sapiens, excepto el bueno de Cíclope, eso sí, y la misma Chica Maravillosa había ingresado en la universidad. En conclusión, el drama expuesto al inicio de la colección sobre la xenofobia y el miedo a lo diferente se estaba pasando por alto. Estas primeras historias de la factoría Thomas Roth presentaban villanos episódicos que apenas podían abarcar argumentalmente ni su propio cómic de presentación. Es decir, no había un gran arco argumental que se fuera entretejiendo número a número. Todo eran aventuras autoconclusivas, que realmente no aportaban nada que no pudieras obtener en alguna otra revista de la editorial. Si querías aventuras de ciencia ficción, podrías encontrarlas en Los Cuatro Fantásticos. Si eras un joven que pretendiera leer a personajes de tu edad, tenías el asombroso Spider-Man. Y si buscabas épicas raudales, tenías el poderoso Thor. La Patrulla X no parecía encontrar su tono, no eran historias mal ejecutadas, ni mucho menos, pero tampoco eran las más llamativas. Parecía que desde la transición de los autores originales con los capataces actuales, que culminó con arcos como el de la creación de los Centinelas o la presentación de Juggernaut y el origen del Profesor X, los mutantes no habían presentado nada realmente relevante, y puede que el tema de los orígenes tuviera algo que ver con la desconexión del público. El evento que convierte a un héroe en lo que es un elemento vital para el lector. Hace que entiendas de dónde viene el personaje y cuáles son sus motivaciones y valores. La mayoría de héroes de la Marvel habían obtenido sus poderes de algún modo, todos excepto los X-Men, pues nacían con habilidades especiales que sí, despertaban en la adolescencia, pero apenas se habían explorado en la serie. Así, a cada historia se le adjuntaba un corto relato del pasado de alguno de los alumnos de Charles Xavier, todos escritos por Stan Lee y Roy Thomas, a excepción del ejemplar sobre Jean Grey,
guionizado por Linda Fight. Gracias a esto, a la presentación de nuevos personajes recurrentes como el Mímico o Banshee, y la reincorporación de personajes como Juggernaut, la mitología de los mutantes se iba expandiendo poco a poco. Con el Mímico como núcleo de ciertas historias se comenzaba a forjar una trama más grande que se alimentaba del misterio por descubrir a la misteriosa organización conocida como Factor 3, a la vez que los mutantes se veían las caras con personajes establecidos como el Hombre Topo, el Superadaptoide o el mismísimo Spider-Man. Pero ni el intento de unificar las historias en un gran arco argumental ni el reclamo de ciertas estrellas de la editorial acercaban a la Patrulla X al éxito. Los editores comenzaban a desesperarse y los héroes necesitaban un cambio de aires. Así, y con la ayuda de Ross Andru y George Tuska, dos de los dibujantes partícipes de la irregular alternancia de artistas en la colección, los pupilos de Charles fueron dotados con nuevos uniformes, que abandonaban el concepto de equipo unificado y aportaban una mayor individualidad a cada personaje. Destaca el nuevo atuendo de Cíclope, que a excepción de sutiles cambios será su principal apariencia durante las próximas décadas. Pero esto tampoco funcionó para promocionar la serie, por lo que Stan y Roy comenzaron a optar por estrategias mucho más agresivas. La primera de ellas fue anunciar la muerte del Profesor X y ejecutarla sin mirar atrás, cosa que hicieron. De pronto el equipo liderado por Cíclope había quedado huérfano tras perder a su mentor, en un momento que puede que lo necesitasen más que nunca, pues estaban a punto de reencontrarse con su archienemigo Magneto, requiriendo la colaboración con los Vengadores, en un ejemplar que llevaba el nombre del amo del magnetismo, pues durante un tiempo, a partir de la salida de Charles, la colección se titularía cada vez con el apodo de alguno de los héroes. Más aún cuando el ahora guionista Arnold Drake, creador de la Patrulla Condenada de DC Comics, había llegado para intentar resucitar la colección, con la no tan brillante idea de dispersar el equipo. Por un lado encontrábamos aventuras del Hombre de Hielo y la Bestia, por otro a la ya establecida pareja de Scott Summers y Jean Grey, y además el célebre Jerry Siegel, creador de Superman, aportó en Marvel una escueta trilogía como guionista con El Ángel. Aunque, en otro intento por revitalizar a los X-Men, el grupo vuelve a unirse gracias a los siempre asombrosos lápices de Jim Steranko, que, tras su éxito en Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D., Lee y Thomas pensaron que era el miembro del bullpen más preparado para resucitar un título cada día menos popular, aunque el excéntrico artista duró al frente de la patrulla dos grandes pero insuficientes historias, en las que destaca la presentación de Polaris, supuesta hija de Magneto. Poco después de pasar por la mesa de trabajo de Don Heck y un joven Barry Smith, la colección de los héroes más extraños de todo llegó, de parte de un experimentado Roy Thomas, convertido en estrella tras su excelente etapa en Los Vengadores junto a John Buscema, a las manos, o mejor dicho, a los lápices de una de las estrellas de DC por aquel entonces, Neal Adams, que había conseguido revitalizar al anticuado y desfasado Batman, por lo que ya tenía fama en eso de renovar colecciones muertas. Hablar de la colaboración Thomas-Adams de finales de los años 60 es hablar de la mejor etapa de los mutantes de la década. Roy tiene claro el rumbo al que quiere conducir a los personajes, y Neal se limita a detener el tiempo en cada viñeta, a dotar de dignidad y solemnidad a cada integrante del grupo, y de relatar con total y brutal belleza cada acción de los mutantes. Es aquí donde se establece el tono en el que los X-Men se harán grandes en el futuro. Esta decena de ejemplares reincorpora los conceptos establecidos por Lee y Kirby para cerrar una etapa irregular que debuta y culmina por todo lo alto. Las splash pages de Adams son apabullantes, sin más. El dramatismo y la dinámica composición de viñetas con cortes diagonales generan un estilo y un carisma del que tantos años llevaba acusando la serie. Se recupera el concepto de los centinelas, ahora más intimidantes que nunca, y el pavor que estos generan a los mutantes se siente real. Cada integrante del equipo tiene sus momentos, pero Cíclope y Jim se convierten en el corazón irrefutable de los X-Men. Además, se dan tiempo para presentar a Chaos, el poderoso hermano de Scott, y a desarrollar a Polaris. Y Roy, como sabiendo que a esta primera generación le estaba llegando su San Martín, orquestó un último acto a la altura de las grandes epopeyas de Marvel, retomando cada uno de los elementos más prósperos de la Patrulla X. Ahora sí, se elabora un gran arco que recoge todo lo sembrado con anterioridad, y por ello su conclusión resulta tan satisfactoria. Como acabamos de mencionar, regresan los centinelas y las facciones antimutantes de la sociedad,
reuniendo en una misma historia a la gran mayoría de mutantes presentados desde la génesis del Homo superior, que, como colofón, todo culmina en una épica contienda en la tierra salvaje de Ka-Zar, enfrentando a la primera generación una última vez contra Magneto, y presentando al pteranodonte humano Sauron, que regresaría en los años venideros. Y para culminar regresa el adorado Profesor X, cerrando la trama a modo de final feliz en The X-Men número 66, último ejemplar original de la primera Génesis, que fue cancelada tras dicho número. No obstante, las geniales aventuras de Thomas y Adams llegaron demasiado tarde. La Patrulla X había vivido en el alambre por demasiado tiempo, y Martin Goodman tomó la decisión de cancelarla, pero no del todo. No habría nuevas historias de los mutantes, pero la numeración de la revista continuó con reediciones de las primeras escaramuzas del equipo hasta el 93, en 1975. En los 5 años comprendidos entre el número 66 y ese último facsímil, los mutantes continuaron apareciendo en diversas colecciones de la editorial. No hace falta reseñar que Wanda y Pietro Maximoff continuaron siendo importantes en Los Vengadores, pero otros personajes menos notorios por aquel entonces se mantuvieron dentro del elenco de estrellas invitadas del universo Marvel. La Bestia incluso adquirió sus propias historias, donde se transformaría en el peludo erudito que todos conocemos hoy en día, convirtiéndose incluso en miembro importante de los héroes más poderosos de la Tierra. Al poco tiempo de terminar con las reediciones aparecería la imposible Patrulla X, reunida por el Profesor X para encontrar y rescatar sus primeros alumnos, a la generación perdida. Así, Cíclope, la Chica Maravillosa, el Ángel, la Bestia y el Hombre de Hielo volvieron a la palestra, ahora con mayor éxito que nunca. La primera generación de mutantes será recordada por siempre como los inicios de una de las alineaciones de héroes más longevas del entretenimiento moderno. Con todos los aciertos y todos los errores que estas historias fundacionales tuvieron, son esenciales para comprender la siguiente etapa de la era Marvel de los cómics. A partir de ahora seremos testigos de una nueva revolución, de una segunda Génesis.